Listo, entonces vamos a iniciar. Para aquellos que de pronto no me conocen, ¿sí? Porque hay ciertos estudiantes que no distingo sus nombres. Entonces, bueno, mi nombre es Julián Paredes, soy docente en Ciencias Naturales. Tengo un posgrado en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Y bueno, oriento la asignatura de biología y de química en el colegio. Entonces, eh, bueno, pues este año los voy a estar acompañando en biología del grado noveno, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Eh, los demás estudiantes, yo creo que de pronto ya me conocen, bueno, la gran mayoría. Me gusta hacer muchas preguntas, como para que la clase no se torne como tan monótona solamente escuchando mi voz. Entonces es bueno que sea como charladita, ¿no? Y para eso pues considero que es bueno preguntar. Y para ese tema entonces va la primera pregunta. ¿Qué saben ustedes acerca de la célula, muchachos? ¿Quién me puede decir qué es la célula? Yo, profe. Adelante. Recuerden que también hay positivos para aquellas personas que participen, que tengan una opinión buena. Y bueno, también hay negativos por el mal comportamiento, ¿no? Pero hay positivos por participación. Entonces, adelante. Es la unidad básica, genética y funcional de todo ser vivo. Perfecto. Sí, digamos que esa es como la definición más completa acerca de la célula, ¿no? Y entonces comenzamos con la primera, que es esta. La célula es la unidad estructural. ¿Listo? Estructural. Bueno, antes de definir esta parte estructural, quiero preguntarle si todos los seres vivos que existimos en el planeta tenemos células. Sí, profe, todo está conformado por células. Sí, señor. Ok. Vale. Pero piensen en esto. Ustedes me dirán, es una pregunta simplemente. Un virus, hablemos del coronavirus, hablemos del COVID, un virus propiamente tiene vida. ¿Un virus se puede considerar que es una célula? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, ¿por qué? Sí, profe. Sí, ¿por qué? Porque es una bacteria. Es una bacteria y las bacterias tienen vida. Ahí sí no está lo cierto. Un virus no es una bacteria. Un virus más bien es un microorganismo, ¿no? Ojo que hay varias divisiones. Están las bacterias, están los virus, están los hongos, que son microscópicos, están los protistos, ¿vale? Todos esos grupos que acabo de nombrar son diferentes, ¿vale? No son lo mismo. Entonces, por eso pregunto si un virus puede considerarse como un organismo vivo, o si un virus tiene vida como tal, o se puede considerar como una célula. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien sabe si es o no es? ¿Y por qué? Yo, profesor, Dale. el virus no es una célula, es una bacteria. Ok, acabamos de decir que no. El virus no es una bacteria tampoco. Sí, pero es una célula. Es un microorganismo de célula. Vale, es un microorganismo. Ok, vamos a responder de la siguiente manera. Si usted le pregunta a un científico ese cuestionamiento, muy posiblemente bueno, puede que uno le diga que sí, pero si le pregunto a otro científico, puede que le diga que no. Porque es que hay una controversia y una discusión con respecto a ese tema. Hay algunos grupos de científicos, especialmente biólogos, que dicen que un virus no tiene vida. ¿Ya? ¿Por qué no tiene vida? Porque se trata de un ente que se considera una molécula. O sea, ellos dicen que es un agregado o un conjunto de moléculas. Y las moléculas como tal no tienen vida. Pensemos, por ejemplo, en el agua. El agua no tiene vida. Da vida, que es otra cosa, pero no tiene vida. Porque el agua pues, se encuentra conformada de átomos, ¿no? Átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Pero como tal, pensar que el agua tiene vida, pues no es cierto. ¿Listo? Y la otra parte dice que sí tiene vida, que un virus sí tiene vida, porque tiene ADN. ¿Sí? Dentro del virus hay algo que se llama ADN viral. Y con ese ADN es que permite hacer como sus diabluras, ¿no?
cuando una persona se enferma de COVID y ese COVID ingresa en su organismo, lo primero que hace ese virus es comenzar a afectar las células de las vías respiratorias. Es decir, puede atacar propiamente la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Aquí es donde está propiamente el mayor daño, en los bronquiolos, que digamos son los tubitos más pequeñitos que permiten conectarse con los alvéolos. Y lo que sucede es que cuando el virus ataca estas células, pues propiamente lo que hace es ingresar, engaña a la célula para poder ingresar en su interior y toma ese interior o ese espacio como una máquina para crear otros virus. O sea, lo que hace propiamente es replicar su ADN viral, inyecta ese ADN, ¿sí? Y comienza a replicarlo. Y cuando yo hablo de replicarlo, quiere decir que está creando nuevas moléculas de ADN y por lo tanto está creando, digamos, nuevos virus, otros virus. Y entonces comienza a formar todo su ejército de virus dentro de esa célula y cuando ya los crea, al salir se destruye esa célula en la cual él estuvo. Y entonces esos nuevos virus que ya se crearon van a buscar otras células más y con todas hacen lo mismo. Entonces por eso es que un virus es tan dañino, ¿no? Porque comienza a dañar células al replicarse. Entonces lógicamente si comienza a dañar esas células, pues se van acumulando ahí en esos tubitos, además de que todo ese espacio se comienza a, ¿cómo se dice?, a inflamar. Y si se inflama, pues se forma como una bolita, ¿no? Y por lo tanto, comienzan a tapar esos tubos, ¿sí? Comienzan a obstruir o a taponar esos tubos. Y si se taponan, pues propiamente el oxígeno no va a poder ingresar, ¿sí? Y entonces cuando las personas comienzan a tener problemas para respirar, porque no hay un espacio por donde pueda pasar el oxígeno. Pero la cuestión no termina ahí. Hay algunos virus que logran pasar los alvéolos y llegan a la sangre. Y ahí es cuando hacen más diabluras. ¿Por qué? Porque comienzan a tapar las células, bueno, a tapar no, a dañar las células sanguíneas, hacen exactamente lo mismo, se replican, las dañan y al dañarse comienzan a formar trombos o lo que conocemos nosotros comúnmente como coágulos de sangre, ¿listo? Y esos coágulos cuando se encuentran, digamos, en vasos sanguíneos que son muy pequeños, pues la taponan. Hay algunos que taponan arterias inclusive. Y lógicamente si se tapó una arteria o se tapó un vaso sanguíneo, pues no se va a conducir ese oxígeno que necesitan las células, ¿no? Entonces, imagínense si no llega, por ejemplo, oxígeno al cerebro, ¿sí? Si no hay oxígeno al cerebro, entonces ya se convierte ¿qué? En una muerte cerebral, ¿ya? Y pues propiamente en el peor de los casos, pues ya... Bueno, es que ya una persona con muerte cerebral ya como que no hay nada que hacer. Lo mejor es que muera completamente. Entonces, eso es el estrago que produce un virus. ¿Listo? Y están esos dos, digamos, posiciones, ¿cierto? De científicos que dicen que sí tiene vida y otros que dicen que no. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la inquietud. Ya ustedes decidirán qué creen. Pero como tal, un virus no es una célula, para mí, ¿no? Esa es mi opinión, para mí no es una célula. Porque no tienen muchas de las cosas que tienen las células, ¿vale? Ok, entonces teniendo en cuenta eso, me acaban de decir que la célula es una unidad estructural, ¿vale? Miremos esta imagen. ¿Qué podemos observar en la imagen? Una casa como La casa Una casa. ¿De qué está construida esa casa? de ladrillos. Ladrillos. ¿Y qué más? Ladrillos. ¿Qué tienen? Ventanas, puertas. Bueno, exacto. Entonces, póngale... Exacto. Entonces, póngale... Como para un ejemplo de que es una estructura. Exacto. Es precisamente para eso. Si notamos bien, si notamos la imagen, nos damos cuenta de que, digamos... Desactiven micrófonos, por favor, muchachos. Gracias. Entonces, digamos que esta imagen que podemos observar aquí, que es la imagen de una casa,
se encuentra conformada por ladrillos, ¿no? Son ladrillos unidos con cemento. Todos estos ladrillos se han organizado de tal forma que le dan una estructura o una forma, valga la redundancia, a la casa, ya sea cuadrada, ya sea rectangular, ya sea redonda, bueno, como sea. La cuestión es que la posición que tienen cada uno de estos ladrillos le definen una estructura a esta casa. Y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con las células. En nuestro cuerpo, las células se organizan de tal forma, ¿sí?, que crean una estructura en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si la cabeza de nosotros es un poco como redonda y ovalada, ¿no? Es así porque propiamente así se han organizado las células, ¿sí? Su dedo tiene esa forma porque así están organizados, están estructurados estas células, ¿vale? Se ha colocado unas sobre otras o unas al lado de otras para formar tejidos y formar propiamente pues una estructura en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces eso es lo principal, forman estructuras. Segundo, se considera que es la unidad funcional. Y cuando hablamos de funcional, ¿a qué hacemos referencia? ¿Funcional de qué? ¿Funcional de qué viene? O sea, ¿Que funciona? de una función, exacto, de una función. Entonces, miremos la imagen. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo se llamaría a este proceso que están haciendo ahí en la imagen? Reproducción. La reproducción. ¿La reproducción se considera una función vital? Sí. Señor. Sí, señor. ¿Por qué? Para nacer y vivir la raza. Exacto, sí. La reproducción como tal se considera que es una función vital porque a partir de ella es que se puede mantener una especie en el tiempo, ¿sí? Los pandas no han desaparecido porque pues todavía hay unos poquitos que se pueden reproducir, ¿vale? Nosotros, ¿sí?, nos mantenemos en el tiempo, inclusive tenemos una mayor población, pero la cuestión es que nos hemos mantenido en este espacio, en este tiempo, porque propiamente nos reproducimos. Y así pasa con una gran cantidad no solamente de animales, sino también de plantas, ¿no?, que a través de la reproducción logran mantenerse como especies vivas durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, la reproducción sí es una función vital. Y así como existe la reproducción, también hay otras funciones vitales, como ¿cuál, por ejemplo? Lo que estamos haciendo en estos momentos, ustedes y yo. Respirar. Exacto, muy bien. La respiración se convierte en otra función vital. Si no respiramos, pues así de sencillo, nos morimos, ¿sí o no? Entonces, también se considera que es una función vital. Y también tenemos, por ejemplo, la digestión, la alimentación, tenemos la excreción, movernos, ¿cierto? Todas esas son funciones vitales que nosotros tenemos que hacer para poder vivir, valga la redundancia. Vale, listo. Y la otra sería la genética. Miremos esta imagen. ¿Qué podemos observar en la imagen? Que todos son iguales. ¿Quién es el personaje en la parte superior izquierda? El de abajo. ¿Goku? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Superior, arriba. Bardock. ¿Quién es Bardock? El papá de Goku. Bardock se considera que es el papá de Goku. ¿Listo? Este es el papá de Goku. Y este Rey Vegeta, ¿quién es? El papá de Vegeta. Es el papá de Vegeta. Chicos, una cosita antes de seguir. Tratemos de estar puntuales en las clases. Yo siempre por lo general voy a esperar 5 minutos después de la hora, ¿cierto? O sea, de la hora acordada. Y tienen esos 5 minutos para que ingresen. Ya después de ahí, si yo logro presentar esto, como por ejemplo una presentación en PowerPoint, pues yo ya no voy a salir. Entonces, por lo tanto, no los voy a admitir después.
¿vale? Es para que lo tengan en cuenta para una próxima clase, ¿listo? Entonces traten de estar puntuales para yo no tener que salir de estas presentaciones porque es muy incómodo, ¿vale? Y considero que... Profe, ¿estamos listas? Sí, señor. Ah, creo que yo entré hace como 20 minutos y usted ya estaba hablando. Vale, entonces ahorita me dice quién es y se la quito, ¿listo? Bueno, Vale, entonces la cuestión es que aquí tenemos dos personajes, bueno, cuatro personajes, que uno es el padre y otro es el hijo, ¿sí? Entonces Bardock es el papá de Goku, Vegeta, o el rey Vegeta es el papá del príncipe Vegeta. Si notamos bien, hay muchas similitudes entre los dos, ¿sí? Hay muchos rasgos físicos que podemos relacionar. Entonces, por ejemplo, Bardock tiene este cabello y Goku... El mismo pelo. Exacto, el mismo corte, ¿cierto? Que Goku, sí, ambos tienen el mismo corte. Por ejemplo, Goku tiene la misma corpulencia, los ojos son muy parecidos, ¿no? Bueno, tienen muchos rasgos parecidos. Igual acá entre el rey Vegeta y el príncipe Vegeta, ¿no? La forma de las entradas en el cabello, bueno, yo creo que es la estatura, la cara larga, ¿sí? Tienen muchas similitudes. No, Vegeta no. ¿Vegeta es qué? Vegeta no da listo que el papá. Bueno, listo. La otra cosa es que, aunque no lo notemos en estas imágenes, hay otra cosa que también se permite heredar, ¿sí? O sea, no solamente se heredan rasgos físicos, sino que también se hereda el comportamiento y la conducta. Entonces, por ejemplo, si usted se considera que es una persona mal geniada, que se enoja por todo, entonces muy posiblemente ese comportamiento, esa conducta también proviene, o provenga más bien, de su papá o de su mamá, ¿sí? Entonces la próxima vez cuando su mamá le pregunte que por qué estás mal geniado, pues entonces ya tiene la respuesta. No, mentiras. Yo sé que le dicen eso y lo van acogiendo a juego. Entonces, simplemente es un ejemplo, ¿cierto? La conducta y el comportamiento se hereda. Inclusive hay ciertas habilidades y destrezas que también se heredan. Por ejemplo, la mayoría de cantantes que existen en el planeta Tierra, algunos de sus papás, ¿sí? Ya sea su mamá o ya sea su papá, también canta, ¿sí? O sea, digamos que esa habilidad de cantar también se hereda, pasa de padres a hijos. Un ejemplo, muchachos, de eso. ¿Aló? Hola. Como digo, ¿no? El Diomedes Díaz y los hijos. Exacto, Diomedes Díaz y los hijos, exacto. ¿Quién más? Vicente Fernández. ¿Cómo? Vicente Fernández y Alejandro. Exacto, Vicente Fernández y todos los hijos. Eso, Johnny Rivera y Andy Rivera. Sí, exacto. Ahí tenemos un claro ejemplo de que esas habilidades se heredan, ¿no? Se heredan y pasan de padres a hijos. ¿Listo? También tenemos a Ricardo Montaner, ¿no? Y sus hijos. Vale. Listo. Ahora, digamos que hay ciertas estructuras principales y fundamentales que tiene la célula, y son 4. Entonces voy a señalar con el cursor, voy a señalar la rayita, y ustedes me dicen cómo se llama, ¿listo? Y qué es lo que hace. Entonces comencemos, por ejemplo, por esta. ¿Cómo se llama esta partecita que está dentro de la célula? Citoplasma. Citoplasma. Esto, lo que está señalando esta flechita, o esta línea más bien, es el citoplasma. ¿Qué hace el citoplasma? Es la parte de la célula entre la membrana celular y el núcleo. El citoplasma ocupa la mayor parte de la célula y en él se ubican las pequeñas estructuras u organelos. Perfecto. Lo último que dijo, esa es la definición. Para entenderlo, pensemos en este ejemplo, que es un poco casual. Pensemos en el sancocho, ¿sí?
¿Qué tiene el sancocho? Papa, yuca, Papa, yuca, ¿qué más? arracacha, Arracacha, Otra. carne, pollo, le puede echar a uno, mazorca, auyama, ¿sí? Un montón de cosas. O sea, uno le puede echar al sancocho un montón de alimentos. Pero bueno, esos alimentos, ¿en dónde están? en la sopa. En el supermercado. O hablemos del sancocho. En La agua, olla. en un caldito, en un consomé, ¿sí? Todos esos alimentos que ustedes me nombraron están en una agüita, ¿no? En agua, digamos en un caldito. Pues propiamente ese caldito o esa agua o ese consomé viene siendo el citoplasma. O sea, es la relación, ¿no? Es como si fuera el citoplasma acá en la célula, ¿ya? Y la función propiamente de ese caldo, de esa agüita en el sancocho, pues es contener los demás alimentos, ¿no? Tenerlos allí, tenerlos en la olla como tal, digámoslo así. Y lo mismo hace aquí el citoplasma, perdón. El citoplasma propiamente lo que hace es contener, ¿cierto? Los organelos, que son todas estas cositas que miramos aquí adentro de la célula. Que en nuestro ejemplo del sancocho, pues serían todos los alimentos que ustedes me nombraron, ¿vale? Entonces, esa es la función del citoplasma, contener los organelos, ¿vale? Listo, pasemos a esta línea que me señala. La membrana celular. Membrana celular. ¿Cuál es la función de la membrana celular? ¿De cubre? ¿Qué? ¿Cubre? Que es una barrera que impide el paso de sustancias innecesarias. Vale, en el ejemplo del sancocho, ¿cuál sería la membrana? Hola. La sal. ¿La qué? La sal. No. La olla. La olla, exactamente. La olla. La olla sería en este caso, en nuestro ejemplo, sería la membrana. ¿Y qué es lo que hace la olla? Pues proteger lo que está dentro, simplemente, ¿no? Protegerlo. O sea, si no existiera olla, pues se regaría todo eso. Lo mismo hace la membrana, ¿no? La membrana protege todo lo que está dentro de la célula. En nosotros, ¿qué sería la membrana? Estoy dando un ejemplo, ¿no? La piel, exacto. La piel protege todos los órganos y tejidos que estén dentro de nuestro organismo, ¿vale? Pero también tenemos otra función. Para usted, les hago otra pregunta. Para ustedes poder entrar al colegio, ¿qué tienen que hacer? Matricular. Matricularse, tienen que entrar con uniforme, tienen que entrar con tapabocas ahora, ¿cierto? Pero bueno, cuando van al colegio, ¿quién los recibe? Usted. ¿Sabes? ¿Quién? El celador y la coordinadora. Exacto, el celador o, bueno, en algunos casos la coordinadora. La cuestión es que para usted poder entrar a ese colegio, pues tiene que llegar ahí a esa puerta, ¿cierto? Y el celador, digamos, viéndolo a usted, propiamente le va a decir, ah, bueno, usted es estudiante, siga. Pero si usted es una persona desconocida, pues propiamente no le va a permitir la entrada. Le va a decir, usted pare ahí y devuélvase por donde se vino porque yo a usted no lo conozco y no lo voy a dejar entrar. Porque si lo dejo entrar, puede que me haga diabluras allá en el colegio. ¿Listo? Lo mismo pasa con la membrana. En la membrana hay como ciertas puertas, ¿cierto? Que permiten la entrada y la salida de sustancias. Pero ojo, no todas las sustancias van a entrar. La membrana celular es muy selectiva, es decir, elige qué es lo que puede entrar, qué es lo que le va a hacer bien a la célula y lo que le va a hacer mal, pues simplemente no lo deja entrar. Pero resulta que hay ciertas cosas que como que engañan a la célula, ¿no? Un claro ejemplo de eso es el virus. El virus engaña a la célula y permite que este virus pueda entrar, ¿no? Y ahí es cuando hace todas sus diabluras. Pero la cuestión es que la membrana hace eso, permite la entrada y la salida de sustancias. Entonces no solo entran sustancias, sino que también permite que salgan sustancias. ¿Cuáles sustancias? Por ejemplo, los desechos, ¿no? La célula como tal también produce desechos, así como nosotros podemos producir materia fecal o podemos producir orina, pues las células también tienen sus desechos y esos desechos no pueden quedar dentro, tienen que expulsarse. ¿Y cómo se expulsan? Pues, se expulsan a través de la membrana celular. ¿Listo?
Entonces, esa es otra función de la membrana. Ok, esto que estoy señalando es el núcleo, ¿listo? Esta línea me señala el núcleo. ¿Qué hace el núcleo? Controla las actividades celulares regulando la expresión genética. Por ello, se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Listo, perfecto. ¿En nosotros quién sería el núcleo? El cerebro. El cerebro. ¿Qué hace el cerebro? Manda toda información. Controla todo el cuerpo. Controla todo el cuerpo, manda todo, ¿sí? Eso es muy cierto, perfecto. Por ejemplo, si usted quiere moverse, pues propiamente el cerebro tiene que enviar un mensaje a sus piernas para que le diga, hey, usted, músculo, muévase, estírase, o sea, estírese, para que en este caso la persona pueda dar un paso. Y así con todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? El cerebro le manda una orden para que éste haga su función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar, pues mi cerebro le manda un mensaje a mi lengua, bueno, y a todos los órganos que influyen en que yo pueda hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cerebro en este caso? Controlar todas las partes de un organismo. Entonces, en este caso, si hablamos de la célula, pues es el núcleo, que es el cerebro, digámoslo así, entre comillas, es el que permite mandar a las demás partes, es decir, a los organelos, para que estos hagan sus funciones. ¿Listo? Entonces, es el centro de mando, el centro de control. Es el que controla todas las actividades que suceden dentro de la célula. Y la otra cosa importante es que dentro del núcleo está el ADN. Y ustedes saben que el ADN es la molécula de la vida. Y a través de la molécula de la vida, que es el ADN, es cuando se permite transferir información genética de padres a hijos. ¿Listo? Así como en la imagen que mirábamos hace un momento. ¿Vale? Entonces, el núcleo es supremamente importante en una célula. Tan importante que si no existiera el núcleo, pues probablemente no habría vida, así de sencillo. ¿Listo? Y por último tendríamos todas esas cositas que están señalando estas líneas, ¿qué serían? ¿Cómo se llama todo esto? Organelo. Organelos, perfecto. Cada uno de estos organelos tiene una función específica, ¿listo? Que ahorita vamos a ver. Vale. Ok, además, chicos, además de... bueno, lo que quiero decirles es que existe, digamos, una clasificación para las células. Una que tiene que ver con su evolución, es decir, cuál es más evolucionada y cuál es menos evolucionada. Y la otra clasificación es quién la tiene. Hablo, por ejemplo... La célula vegetal, la célula... Exacto, hablo de las células de las plantas y las células de los animales. Pero bueno, antes de pasar a estas células, entonces miremos primero, ¿tenemos tiempo? Sí. Miremos la procariota, búscala acá. Se pone lento porque estamos conectados. Miremos esta imagen. Listo. Aquí en la imagen que se encuentra a la derecha podemos encontrar los dos tipos de células. Y esta clasificación se debe principalmente a su evolución. Hay una que es la menos evolucionada, es decir, es la célula que primero existió en el mundo. Inclusive pues podemos hablar del universo, ¿no? O de lo que conocemos en el universo. Entonces a partir de esta es que nosotros venimos. Esta es la célula menos evolucionada, es la más sencilla, la más básica y se llama célula procariota. Si ustedes se ponen a comparar, esta tiene muchísimo más cosas que esta de aquí, comenzando por el núcleo. Esta célula no tiene un núcleo definido, ¿sí? O sea, no se puede distinguir un núcleo como tal, ¿sí? El ADN de esta célula se encuentra por ahí disperso en el citoplasma, ¿vale? Otra cosa es que esta célula no tiene muchos de los organelos que esta sí tiene, ¿vale? Esta, por ejemplo, tiene mitocondrias, esta no. Esta tiene cloroplastos, esta no. Esta tiene lisosomas, esta no,
¿Listo? Entonces carece de muchos de los organelos que propiamente son propios de células eucariotas. Y la otra cosa es que como esto es unicelular, es decir, solamente existe una célula, hablemos por ejemplo de una bacteria, ¿sí? Entonces, como esas células, llamémoslas así, tienen que moverse, entonces tienen que desarrollar, digamos, como una estructura que les permita pues ese desplazamiento. Y entonces han creado como una especie de colita, que es esto que miramos aquí, que se llama en realidad flagelo, que al vibrar pues permite que esa célula se pueda desplazar o se pueda mover. ¿Listo? Entonces, esta sería la célula menos evolucionada. Y la de acá pues es la célula que nosotros tenemos, las células eucariotas, que son propias de organismos más evolucionados, como por ejemplo los animales, nosotros, las plantas, algunos hongos. ¿Listo? Y en este caso pues ya podemos encontrar un núcleo definido, podemos encontrar más organelos, ¿cierto? Y pues propiamente eso es una célula de muchas más. Es decir, esta eucariota pertenece a un ser o a un organismo multicelular, es decir, tiene muchas células, ¿vale? Y ahora pasamos acá. Listo. Ahora tenemos otra clasificación con respecto al tipo de especie que tiene pues, la célula, ¿no? Entonces está la célula animal y la célula vegetal. La pregunta es, ¿esta célula cuál es? ¿Es la animal o la vegetal? El animal. Animal. ¿Por qué? Animal. ¿Por qué yo sé que esta es la animal y no es la vegetal? Por el color. Por el color. ¿Cómo es el color de la vegetal? Verde y la forma. Verde, Y listo, la sí, puede ser. La forma, bueno, eso es otra opinión valedera, ¿sí? que pues, es propiamente cierta. Pero, bueno, también pueden haber células vegetales que no sean verdes, ¿sí? No es propiamente una característica, digamos, que nos permita diferenciar las dos. Pero es cierto, hay algunas células vegetales que son verdes, ¿no? Y la mayoría de las células animales, pues digamos como que no tienen una coloración definida. Pero hay unas características principales que sí nos permiten diferenciarlas. Y ahora las miramos. Pero mientras tanto, vamos a simplemente a decir cuál es el nombre de todas estas estructuras que podemos ver acá. Listo, solamente vamos a decir nombres, luego los definimos. ¿Vale? Entonces yo voy a señalar cada una de las líneas y ustedes me dicen qué es. Comencemos por este organelo azul. ¿Cómo se llama? Ni idea. Mitocondria. Mitocondria, perfecto. Esa es la mitocondria. Listo, tiene como esta parte adentro, así de esta forma. Listo, todas las mitocondrias tienen esto. Vale, pasemos a esta línea. ¿Qué me está señalando? Pared celular. No exactamente. Membrana celular. Membrana celular. Ojo, ya dijo una diferencia. O una diferencia bien puntual entre la célula vegetal y el animal es que la vegetal tiene pared celular. ¿Vale? Y el animal, que es esta, que podemos observar aquí, no tiene pared celular. Lo que sí tiene es membrana celular. ¿Vale? ¿Qué señala esta línea? El caldito. ¿Se acuerdan del caldito? ¿Del sancocho? El 21 de ese. Ajá. ¿Cómo se llama? Citoplasma. Citoplasma. ¿Listo? Citoplasma. ¿Listo? Muy bien. Desactivan micrófonos, gracias. Esta línea que está señalando esta bolita anaranjada, ¿cómo se llama? Lisosomas. Lisosomas, perfecto. Estos tubitos verdes se llaman microtúbulos. ¿Listo? Microtúbulos. Vale. Esto rojo, ¿cómo se llama? Aparato de Golgi. Aparato de Golgi, muy bien.
Hay una cosa aquí bien particular y se las voy a explicar para que la tengan en cuenta. Si yo miro esto y miro esto, pues son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos, pero la cuestión es que son dos organelos diferentes. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es cuál? Uno dice, bueno, ¿cuál es cuál si son muy parecidos? Pues el rojo es el aparato de Golgi, este es el aparato de Golgi y este es el retículo endoplasmático. Pero la cuestión es, ¿por qué yo estoy, digamos, haciendo esa afirmación? Pues es por el color. ¿Listo? El color. Ustedes dirán, pero ¿será que todos los retículos endoplasmáticos son amarillos? Pues no. Simplemente digo que es por el color porque yo sí sé que este organelo que está siempre pegado al núcleo se llama retículo endoplasmático también, ¿sí? Es decir, hay dos tipos de retículo endoplasmático, ¿vale? Y si ustedes miran este organelo que es el retículo endoplasmático, ¿de qué color está? Pues de amarillo. Entonces, por lo tanto, este que también es retículo endoplasmático, pues en este caso también está de amarillo. Entonces, como los dos están de amarillo, pues pertenecen al mismo organelo. ¿Ya la energía? ¿Señor? ¿Ese no es el encargado de crear la energía? No. El encargado de crear la energía para la célula es la mitocondria. ¿Listo? Pero eso lo definimos después. Simplemente estamos viendo nombres. Ahora, este retículo endoplasmático que está pegado al núcleo se llama retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque contiene todo este montón de pepitas. ¿Vale? Ahorita decimos cómo se llaman. Y este se llama también retículo endoplasmático, pues porque es amarillo, igual que este de acá. Pero es el liso, es decir, retículo endoplasmático liso. ¿Por qué liso? Pues porque no tiene pepitas. Así de sencillo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se llaman las pepitas? Las pepitas chiquiticas se llaman ribosomas. ¿Listo? Ribosomas. Vale, entonces seguimos acá. Esta línea pues me está señalando el retículo endoplasmático rugoso. Esta línea de aquí me está señalando este huequito o este orificio. Bueno, sí. ¿Cómo se llama? ¿Poro nuclear? Poro nuclear. Exacto, poro nuclear. Esta partecita que es una esfera redonda, ¿cómo se llama esto? Nucleolo, profe. Exacto, nucleolo. Perfecto, es el nucleolo. ¿Cómo se llama esto que está cubriendo? Membrana nuclear. Exacto. Esta membrana se llama membrana nuclear. Muy bien. Que recubre todo el núcleo, ¿no? Y que contiene los poros nucleares. Y vale, ¿y cómo se llaman los tres? ¿El conjunto se llamaría? Núcleo. Núcleo. Perfecto, muy bien. Listo, entonces aquí ya sabemos cuál es la estructura o cómo es la forma de cada uno de los organelos de la célula animal. ¿Listo? Miremos a ver si alcanzamos a ver este. Este entonces sería la célula vegetal. ¿Hay diferencia? Perdón. ¿Hay diferencia? Hay una diferencia muy grande, ¿no? Se nota la diferencia entre las dos. La cuestión es que la célula vegetal tiene mucho de los organelos que la célula animal también tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el núcleo, ¿cierto? Con su nucleolo, con su membrana nuclear o envoltura nuclear, que es lo mismo. Están los poros nucleares, ¿cierto? También están las mitocondrias, también está el aparato de Golgi, está el retículo endoplasmático rugoso, aquí también está el liso, ¿cierto? Bueno, y así un montón de organelos que están en las dos células. Pero hay algo que los diferencia. ¿Qué es? Son tres cositas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera? Primero yo creo que es la membrana, lo más grandote. No sería un líquido, es un organelo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama vacuola. ¿Listo? Y la vacuola en las células vegetales es muy grande. Y lo que hace una vacuola es almacenar agua. ¿Listo? Bueno, no solamente agua, sino sustancias. Hay algunas vacuolas que almacenan gases, ¿no? Por ejemplo, el aire. ¿Y para qué? Para flotar. Entonces, por ejemplo, el buchón de agua, que es una planta acuática que se la pasa como suspendida en la superficie de los lagos, ¿no? Es decir, se encuentra flotando, pues lo hace gracias a las vacuolas que tienen sus células.
Entonces, como tienen aire, pues ese aire, por lo tanto, pues va a ser de menor densidad que el agua y por lo tanto, pues puede flotar. ¿Listo? ¿Qué otra partecita encontramos aquí que no está en la célula animal? Los plasmodesmos, profe. Bueno, sí, son ciertos conductos o tubitos que permiten conectar las células, pero no es tan importante. ¿Cuál es otro más importante? Pared celular. La pared celular. Sí, hace un momento lo dije. Si ustedes observan, aquí tenemos dos membranas. ¿Sí? Hay dos. La interna se llama membrana celular o envoltura nuclear, perdón, o envoltura celular o también membrana plasmática. ¿Sí? Así de 3 nombres. Pero todos es lo mismo. Perdón. Y lo último, es decir, la membrana más externa, pues se va a llamar pared celular. ¿Listo? Y por último tendríamos, ¿cuál es la otra partecita que permite diferenciar la célula vegetal de la animal? El peroxisoma. Los cloroplastos. Los peroxisomas no, los cloroplastos, perdón. Los cloroplastos. ¿Listo? Que son estos cositos verdecitos. Mira, esto y esto. ¿Vale? Entonces, esos cloroplastos son propiamente los que le van a dar el color verde a las hojas. ¿Listo? Y bueno, en algunas plantas al tallo. Entonces, bueno, ya sabemos la diferencia entre célula vegetal y célula animal. ¿Me pueden decir nuevamente cuáles son? ¿Cuál es la primera? Hola, ¿se fueron? La pared celular. La pared celular es la primera. Segunda, Los cloroplastos. Tercero, vacuolas, muy La bien. gran vacuola central. Exacto. Esas son las 3 partes principales y fundamentales que nos permiten diferenciar la célula vegetal de la célula animal. Cloroplastos, vacuolas y pared celular. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Ok. Nada, no le han quitado la energía todavía, ¿no? Supongo, o sí. No, profe, pero que ya en 15 minutos. No. Vale. No, pues aprovechemos entonces. Aprovechemos lo que nos queda. Entonces, listo. Vale. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Cómo se le llama a la agrupación de varias células? Ya ahí ustedes pudieron ver. Tejido. Se llaman tejidos. Perfecto. Si yo agrupo varias células, eso me van a formar los tejidos. Hay tejidos animales y hay tejidos vegetales, ¿no? Los que tenemos aquí, los 4 tipos de tejidos que tenemos aquí son de animales. ¿El tejido conectivo en qué parte del cuerpo está? La piel. No. El cerebro. ¿En qué? El cerebro. No. No. En los huesos. ¿Vale? En los huesos. ¿Listo? El tejido epitelial. La piel. En la piel. En la epidermis, exactamente. ¿Listo? El tejido muscular, pues sencillo, ¿no? En los músculos. ¿Y el tejido nervioso? En todas partes, en todas partes. ¿Por qué en todas partes? Porque usted tiene neuronas en todas partes. Entonces, si yo agrupo varias neuronas, pues eso me forman los nervios, ¿cierto? Que propiamente pues pertenecen al tejido nervioso o al sistema nervioso también. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿cómo se llama a la agrupación de tejidos? ¿Ni idea? El cuerpo. No. Si yo agrupo varios tejidos, ¿qué me forman? Esto. ¿Cómo se llama esto? Órgano. Órganos, exactamente. Si yo agrupo muchos tejidos, me van a formar órganos. Este órgano, ¿cómo se llama? El primero. Pulmones. Pulmones. Perfecto. El segundo. Corazón. Pero primero, los pulmones, ¿qué hacen? ¿Cuál es el proceso que hacen?
Respiración. Respiratorio. Exacto, el proceso respiratorio, así de sencillo. Este que es el corazón, ¿qué es lo que hace? Bombear la sangre para que llegue. Bombea la sangre. Exacto, para que llegue a todas las células. El tercero, ¿qué es? El hígado. El Hígado, hígado. la parte amarilla, ¿qué es? ¿Esto qué es? La hierba. La bili. La vesícula biliar. Listo. Este órgano que está en la parte inferior derecha, perdón, El izquierda. estómago. El estómago. ¿Cuál es su función? Procesar almacenar los alimentos. alimentos. Sí, los almacena, pero su función principal es digerir, ¿no? Digerir los alimentos. Vale. Lo mismo que procesar. Sí. Cerebro. Cuando está El digerido. cerebro. Aquí tenemos el cerebro, que es la parte arrugada, pero esto de acá abajo no es cerebro. Entonces todo, como tal, se llamaría ese encéfalo, ¿listo? Vale, y por último tendríamos Los riñones. los riñones. Riñones. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Procesa la sangre. Filtra la sangre, ¿listo? Filtra la sangre. Es decir, toma la sangre de nuestro cuerpo que está, entre comillas, contaminada y la filtra. Y todos esos desechos que filtró se convierten en orina. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿cómo se llama la agrupación de órganos? ¿Ni idea? Cuerpo. No. Se llaman sistemas. Y tenemos varios sistemas. ¿Cuál es el primero? Sistema digestivo. Sistema digestivo. ¿Ese segundo cuál es? Sistema óseo. Sistema óseo. Sistema óseo o esquelético. El tercero. Este de aquí. Es el sistema linfático. ¿Listo? Que tiene una función inmunológica. Este cuarto. Sistema muscular. Sistema muscular. Este, Sistema nervioso. el sistema nervioso. Este, Sistema respiratorio. respiratorio. Este de aquí, Respiratorio. Circulatorio. Circulación. circulatorio. Muy bien. Este Sistema renal. es el sistema. Sistema reproductor. No, es el sistema endocrino. ¿Listo? Que tiene que ver con glándulas y hormonas. Y este último, Sistema renal. sistema urinario, sistema renal. Perfecto. Hay más sistemas, ¿no? Pero aquí están los más importantes. Listo. Pues hagámosle hasta que nos quiten la energía entonces. O miremos estos organelos y dejamos hasta ahí. Vale, ahora sí miremos la función de cada uno de los organelos, ¿sí? Que fueron los que ahorita hace un momento señalamos y dijimos los nombres. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba este? Mitocondria. La mitocondria. ¿Qué es lo que hace una mitocondria? Relacionémoslo con nosotros, ¿sí? ¿Y nosotros quién sería la mitocondria? La mitocondria se encarga del proceso de la respiración celular. Es decir, que nosotros, ¿qué sería? Pulmones. Sería algo como los pulmones. ¿Listo? Los pulmones. Entonces póngale cuidado. A través de los pulmones es que se permite que el oxígeno que está en el exterior pueda llegar a la sangre. ¿Listo? En este caso, ese oxígeno es el encargado de darle energía, ojo, darle energía a cada una de las células para que puedan hacer todas sus funciones vitales. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, podemos decir que el pulmón también provee de energía al cuerpo humano. ¿Listo? Y lo mismo hace una mitocondria. Le provee energía a la célula para que ella pueda hacer todas sus funciones vitales. ¿Listo? Entonces, realiza el proceso de respiración celular. Vale. Este segundo, ¿cómo se llama? Ahí está el nombre.
Cloroplastos. ¿Qué hacen los cloroplastos? Cloroplasto. ¿Qué es lo que hace un cloroplasto? El cloroplasto es el encargado, exacto, muy bien, de realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces recordemos que solamente está en la célula vegetal y este cloroplasto realiza la fotosíntesis. Y sabemos que la fotosíntesis pues, es el proceso por medio del cual las plantas, ojo, toman el dióxido de carbono de la atmósfera, que es el que nosotros producimos, que es el que los carros producen, las industrias, las fábricas, cuando usted quema algo, ahí se produce dióxido de carbono, y entonces la planta lo utilizan, ellas lo utilizan, y además utilizan agua que absorben a través de las raíces que se encuentran en la tierra, y a través de la luz solar la convierten en energía, es decir, en una molécula energética que se llama azúcar, y también producen oxígeno, que es el que nosotros utilizamos para poder respirar. Entonces, eso es la fotosíntesis. ¿Y quién hace la fotosíntesis? Pues los cloroplastos. Los cloroplastos también son los encargados de darle el color verde a las hojas, ¿listo? A través de una sustancia, un pigmento que se llama clorofila. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Perfecto. Perdón. Pasamos a este tercero. Este tercero se llama, ahí está el nombre. Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi, para que ustedes me entiendan, es como un servientrega. ¿A servientrega qué llega? Paquetes, ¿cierto? Paquetes que se tienen que enviar a una persona. Para que servientrega pueda enviar esos paquetes, ¿cómo lo hace? Utiliza como ¿En un carro? utiliza un medio de transporte, entonces utiliza carros, camiones, yo creo que hasta aviones seguramente, para que ese producto o ese paquete llegue a su destino final. Entonces, lo mismo sucede acá en la célula. Hay un servientrega, que en este caso se llama aparato de Golgi, que lo que hace es almacenar, ¿sí? A él le llegan un montón de sustancias. ¿Qué sustancias? Carbohidratos, lípidos, proteínas, las almacena, es decir, es como una bodega, ¿no? Y luego la función de ese organelo, del aparato de Golgi, es comenzar a repartir, ¿cierto? A repartir esas sustancias. ¿En dónde las reparte? Pues las reparte dentro de la célula, en el lugar donde se necesite, y también puede sacarla de la célula, es decir, también la puede llevar hasta la membrana y a partir de ahí se expulsa hacia afuera. ¿Listo? Y entonces para hacer ese trabajo pues se necesita como un estilo de vehículo, ¿no? Entonces en este caso el carro o el camión o el avión que transporta estos paquetes, que en este caso serían las sustancias, pues se llama lisosoma. ¿Listo? Entonces el lisosoma es el encargado de llevar esas sustancias a cada una de las partes en donde se necesite, o también las puede llevar hacia la membrana y expulsarlas. ¿Listo? Vale, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el retículo endoplasmático. Y entonces el que tiene las pepitas, el que tiene esas pepitas se llama retículo endoplasmático rugoso. Y sabemos que esas pepitas pues son los ribosomas. Y este que tenemos acá es el retículo endoplasmático liso porque no tiene pepitas, así de sencillo. Y lo que hace el liso es propiamente producir y almacenar proteínas. Entonces ponle cuidado. Aquí en el retículo endoplasmático que contienen los ribosomas su función es sintetizar o producir proteínas. Y esas proteínas no pueden quedar por ahí rondando, ¿sí? Se tienen que almacenar. ¿En dónde se almacenan? Pues en el retículo endoplasmático liso. Y del liso, de aquí, se mandan a la bodega, ¿sí? Que es el aparato de Golgi. Y a partir de ahí, pues ya se comienza a repartir en donde se necesite. ¿Listo? Esa es la función del retículo endoplasmático, ¿sí? Almacenar el rugoso, almacena los ribosomas y propiamente, pues, lo que hace es enviar las proteínas que se producen en los ribosomas hacia el retículo endoplasmático liso. Y de ahí son enviadas hasta la bodega, que es el aparato de Golgi. Listo, terminemos con estos tres. ¿Qué es esto azul?
O primero, ¿qué es lo anaranjado? El retículo endoplasmático, ¿El retículo endoplasmático cuál? ¿El liso o el rugoso? el rugoso. El rugoso, retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque contiene esas pepitas que les mostré hace un momento. Y esas bolitas o estas pepitas azules se llaman ribosomas. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo, mira aquí en esta parte, podemos encontrar un montón de pepitas rojas, ¿cierto? Que forman como una cadena. ¿Sí la pueden ver? Sí, señor. Exacto. Esas cositas rojitas, pepitas rojitas que se están uniendo uno al lado de otro, se llaman proteínas, ¿vale? Entonces, por eso es que digo que los ribosomas producen las proteínas. Y esas proteínas se envían al retículo endoplasmático liso y luego se envían al aparato de Golgi. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? La vacuola, una vacuola, lo que hace es almacenar sustancias, ya sea agua, ya sea carbohidrato, ya sea lípidos, grasas, ¿sí? Aire, ¿vale? Es como es un medio de reserva. Si la célula necesita agua, entonces aquí está el agua almacenada, entonces la utiliza. ¿Listo? Vale, y por último tenemos pues todo este conjunto que les explicaba hace un momento, que tenemos el núcleo por aquí, tenemos el retículo endoplasmático rugoso que contiene los ribosomas producen las proteínas y las llevan al retículo endoplasmático liso. Luego son enviadas, ¿cierto?, al aparato de Golgi, que es la bodega, aquí es Servientrega, y a través de carros o camiones, que en este caso son lisosomas, llevan esas sustancias, ¿cierto?, o esas proteínas hacia el lugar donde se necesiten. Y también pueden ser llevadas hacia la membrana celular para que ahí puedan ser expulsadas. ¿Listo? Simplemente pongo este dibujo para que ustedes observen cómo es el paso, todo el proceso, ¿sí? Cómo es, digamos, toda la trayectoria que tienen que seguir las sustancias para, digamos, ser enviadas a cualquier parte de la célula. Y también para evidenciar la función de los lisosomas, que es simplemente transportar esas sustancias. Pero también tiene una función digestiva, es como si fuera el estómago en nosotros, ¿sí? Dentro de él, él tiene la propiedad de almacenar ciertas sustancias y lo que hace es degradarlas. Y las degrada para que puedan ser absorbidas y puedan ser utilizadas. ¿Vale? Entonces es como un estómago. ¿Listo?